Muy feliz sábado, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, me siento un poco solito acá. Pero bueno, una alegría poder estar con ustedes en esta mañana para compartir la palabra de Dios, el mensaje del Señor. ¿Cómo han pasado la semana? ¿Han tenido una buena semana? Yo les confieso que he tenido una semana complicada. Pero como decía de Javi, anhelamos el sábado, ¿no? Anhelamos el sábado porque nos hace bien, lo necesitamos y es un espacio muy especial, muy particular, donde nos encontramos con Dios, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con visitantes de cualquier lado, ¿sí? Como nosotros venimos de Neuquén. Hoy no vine solo. ¿Se acuerdan que la otra vez algunas hermanas me dijeron: tenés que traer a tu esposa? Hoy saldé esa deuda. Contento de que podemos estar juntos acá en Asmiel, en Centenario, y yo agradezco a Dios de que me da la oportunidad de compartir un mensaje con ustedes en esta mañana. Vamos a orar, ¿les parece? Le pedimos a Dios que nos guíe, si bien hemos orado, pero quiero pedirle a Dios que Él bendiga el tema de esta mañana. Querido Señor, estamos por abrir tu palabra. Solo te pedimos que ella nos hable, que nos enseñe y que el Espíritu Santo sea nuestro Maestro en esta mañana. Reaviva y reforma nuestra vida. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. En esta mañana vamos a estar estudiando un tema que les digo, primeramente me sirvió a mí, ¿sí? Primeramente me fue útil a mí y por eso se los quiero compartir. Vamos a estar hablando en esta mañana de reavivamiento y reforma. ¿Qué es el reavivamiento? ¿Qué es la reforma? ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de reavivamiento y de reforma? Bueno, en primera instancia quiero compartirles una cita para que podamos ver la urgencia de lo que es el reavivamiento y la reforma en el pueblo de Dios. Esta cita se encuentra en el Servicio Cristiano, en la página 53, y dice así: un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y la más urgente de todas nuestras necesidades. Si hay una necesidad mayor y urgente como pueblo de Dios a nivel personal y también colectivo, es de reavivarnos y de reformarnos ante Dios. La cita termina diciendo: el buscar esto debe ser nuestra primera obra. Fíjense ustedes que la cita dice que nosotros debemos poner de nuestra parte para reavivarnos y también reformarnos. Dice la cita: el buscar esto. Quiere decir que hay una cuota que el ser humano tiene que poner, que el cristiano debe dedicar un tiempo a conseguir el reavivamiento y la reforma. Ahora, si nosotros por allí nos preguntamos, ¿qué es reavivamiento y reforma? ¿Es lo mismo reavivarnos y reformarnos? Ambos conceptos están relacionados, pero no abarcan lo mismo en el individuo que practica una vida de fe. Si tenemos que definir lo que es el reavivamiento, esto está en el libro Servicio Cristiano, páginas 53 y 54, y dice así: tiene que realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo. Fíjense lo que dice Elena G. de White. Reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual. Es como cuando alguien dice: quiero renovar esta parte de la casa. Ustedes que están estrenando ahí, están renovando. Significa que hay algo que puede ser cambiado, puede ser colocado algo nuevo en donde está,
o donde estaba el audio antes. Ahora, antes estaba ahí, ¿no? Bueno, ya lo van a pasar pronto para allá. Una renovación, dicen, mi auto es viejito, ¿no? Mi amor, ¿y si lo renovamos? Hay que hacer una planificación para renovar la vida espiritual. También reavivamiento significa una vivificación de los poderes de la mente y del corazón. Saben que según la Biblia, el estado natural que tenemos todos nosotros antes de acercarnos a Dios es una condición de muerte. Nuestro pasado, antes de que Jesús nos restaurara y nos encontrara, estábamos con nuestra mente degradada, con nuestro cuerpo lastimado. Reavivamiento tiene que ver justamente con una renovación de la mente. Y el tercer punto es una resurrección de la muerte espiritual. En el ámbito de lo relacionado a Dios, nosotros estábamos muertos. Y para poder ir al campo de lo espiritual necesitábamos ser resucitados. Una resurrección de la muerte espiritual. O sea, cuando hablamos de reavivamiento, estamos hablando de un cambio, una transformación de la mente. Una nueva disposición de la voluntad. Un cambio en los deseos internos que uno tiene. Y ahora como resultado va a venir la reforma. La reforma está relacionado con el reavivamiento porque ahora la reforma va a ser la conducta visible. Fíjense lo que dice Elena de White. La reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y teorías, en los hábitos y prácticas. O sea, cuando empieza el proceso del reavivamiento en la persona, inmediatamente se conecta con la reforma, que son los hábitos, las conductas, las acciones visibles, notorias. La reforma no producirá los buenos frutos de la justicia a menos que esté vinculada con el reavivamiento del Espíritu. O sea, es imposible que cambies tu conducta, tus hábitos, tu estilo de vida, si no hay primero en ti un reavivamiento y en mí. Fíjense, ella dice, la reforma no producirá los buenos frutos de la justicia a menos que esté vinculada con el reavivamiento. Por eso, como no ha habido un proceso interno de renovación con Dios, muchos caen en la vida cristiana. Se esfuerzan y se esfuerzan y se esfuerzan y se desgastan porque no han pasado por un proceso de reavivamiento primeramente. El reavivamiento y la reforma han de realizar su obra señalada y al hacer esta obra ambas deben combinarse. Reavivamiento y reforma están vinculadas. Una tiene que ver con la transformación interna y la otra, la reforma, es la manifestación visible de la conducta tuya y mía. Cierto teólogo dijo que reavivamiento sin reforma no es verdadero reavivamiento. Una reforma sin reavivamiento no es una verdadera reforma. Para que la reforma sea verdadera y para que el reavivamiento sea verdadero, tienen que estar ambos. Si no va a pasar algo, ¿saben qué va a pasar? Que reavivamiento sin reforma es un mero sentimentalismo
o una clase de emocionalismo. El reavivamiento, si no está conectada con la reforma, va a ser simplemente una experiencia sensacional. Sentí a Dios, ¿no? Y salís del templo y no te sirvió para nada. Esa es la experiencia que tienen, o la base que tienen las iglesias pentecostales. Las iglesias pentecostales tienen esta idea. No, vos sos salvo por la gracia, ya está, no te hace falta. La ley eso es legalista. No, vos sentí a Dios. Yo siento la presencia de Dios. Pero si vos sentís la presencia de Dios y salís y tenés una conducta desastrosa, no hay allí verdadero reavivamiento. Y si hay una reforma sin reavivamiento, o sea, si hay cambios en la vida sin primeramente entregar la voluntad, la mente enferma, muerta que yo tengo, ¿saben qué va a ser? Va a ser legalismo o fanatismo. Y te vas a empezar a fijar en todas las normativas de conducta que da la Biblia. Y vas a empezar a colocar un lente farisaico para con el hermano. Y vas a decir, mirá este hermano acá, ¿no? Qué pecador. No, yo soy bueno. Yo no tengo ningún problema. Pero ese sí es, ¿no? O sea, hermanos, Satanás lo que hace, te hace ir o a la reforma de forma extrema, o al reavivamiento de forma extrema. Pero si no tenemos ambas experiencias vinculadas, una sola experiencia es incompleta. Ahora, ¿por qué nosotros necesitamos hablar de reavivamiento y reforma? Porque cuando Dios creó a la raza humana, la Biblia dice que Dios lo creó hermoso al planeta Tierra. Dios pasó el primer día, el segundo día, el tercero, y el sexto día dijo, voy a crear a la criatura humana. Voy a hacer a la criatura que va a ser hecha a semejanza mía y a mi imagen. El ser humano, cuando salió de las manos del Creador, hermanos, salió perfecto. Le salía natural. Cuando hablamos de natural, hablamos de naturaleza. Significa la composición interna del ser humano. Tenía la forma de Dios. Por lo tanto, ese ser estaba formado a la imagen y semejanza de Dios. Tanto interna como externamente. La criatura humana estaba en total armonía con su Creador. Amaba hacer la propuesta moral de su Creador. Fíjense que hay armonía entre Adán y el Creador. Adán recibió la orden de Dios de poner nombre a todos los animales. Y dice que Adán buscó una compañera y no la encontró. Y Adán vio y sintió la necesidad de una compañera. Y Dios dijo, esto no es bueno. Y le hace a su compañera. Y cuando Adán la ve, dice, ¡qué preciosura! Esta sí que corresponde a mi cuerpo, a mi mente. ¡Qué criatura magnífica me hizo el Creador! Esta sí que es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Por lo tanto, compartirá mi naturaleza masculina. Será llamada varona. Armonía entre el varón y la mujer. Nunca fue el plan de Dios la lucha de los géneros. Jamás. Pero el pecado llegó. Y cuando Dios le pregunta a Adán, ¿no? ¿Qué has hecho? Esa criatura que hiciste, ¿no?
O sea, vos tenés la culpa, ¿no?, de por qué creaste ese ser que me tentó. Bueno, va la mujer. Si no hubieras creado la serpiente, Señor. Yo la escuché, me tentó y comí. Y la serpiente recibió un castigo también. Y ahora viene la consecuencia de la desobediencia. Darás a luz con mucho dolor, la tierra será testaruda, vas a sudar, vas a sufrir, vas a trabajar en una tierra que te va a desgastar y finalmente vas a morir. La Biblia dice que cuando el ser humano cometió pecado, el ser humano se separó de su Creador. El ser humano se escondió de Dios. La pregunta que Dios le hace a Adán, ¿dónde estás?, no tiene que ver con un sitio geográfico. Tiene que ver con las decisiones, la perspectiva nueva que tenía Adán. ¿Qué rumbo estás tomando? ¿Qué sendero estás eligiendo? ¿A dónde estás yendo? ¿Sos consciente de las decisiones que estás tomando? Porque Dios sabe dónde estás. Dios es omnisciente. Y Dios le dice a Adán, ¿quién te enseñó? Génesis 3:11. ¿Quién fue tu maestro? Un desastre. Un desastre. Por lo tanto, ahora la naturaleza humana queda pervertida. Y saben que la Biblia nos llama a nosotros débiles, seres frágiles, pecadores, enemigos de Dios, y nos llama también seres inmundos. Esa era la condición que ahora tenían nuestros primeros padres. El ser humano, dice el apóstol Pablo, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El ser humano entró en una condición de muerte. Y si miramos, el apóstol Pablo le habla a los efesios y les dice que ellos estaban muertos en sus pecados. Debemos, el primer aspecto del reavivamiento y la reforma, debemos hablar del reavivamiento y reforma porque nosotros estamos lastimados. Y como fuimos lastimados por el pecado, ahora nos encontramos en esa condición de muerte. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículo 1 y 2. ¿Lo tienen? Dice la Biblia, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Noten ustedes que hay elementos muy ricos en este pasaje, pero fíjense que dice, estabais muertos. Habla en un pasado. Fíjense que el pasaje también dice, estaban muertos en el camino de delitos y pecados. La condición natural nuestra, hermanos, es preocupante. Y dice el versículo 2, en los cuales anduvisteis, pasado. El andar, estabais, versículo 1, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo, todas frases
de conductas. Como mi mente estaba muerta, mi conducta va a ser obviamente delitos, pecados. Porque yo escuchaba a quién, dice el pasaje 2. Dice, siguiendo la corriente de este mundo. Nosotros cuando nacemos en esta tierra, hermanos, no pertenecemos a la familia de Dios. Nosotros pertenecemos al grupo equivocado, al grupo que lo llama la Biblia los mundanos. En este contexto, el mundo tiene que ver justamente con todo el colectivo humano que no responde a Dios, sino que responde ¿a quién? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, o sea, la forma de pensar, la mentalidad, la perspectiva, que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Hay personas que todavía están muertas. Hay hermanos que todavía están muertos. Eso es para prestar atención. ¿Será que necesitamos un reavivamiento en nuestra vida? ¿Será que necesitamos reconocer que estamos enfermos? ¿Saben que los fariseos no reconocían esto? Los fariseos creían que eran grandes visionarios del pecado. ¿Se acuerdan el caso de Jesús cuando curó a un ciego de nacimiento en Juan 9? Se arma todo un debate allá de la curación, ¿no? Pero se cierra el capítulo y Jesús les dijo, ¿no? Si fueran ciegos, no tendrías pecado. O sea, si realmente reconocieras tu situación y vieras que te debes acercar a tu problema con una concepción real, sincera, no tendrías pecado porque sos sincero. Pero Jesús le dice, mas ahora, porque dicen, vemos, vuestro pecado permanece. El ser humano tiene que entender de que necesita un reavivamiento, que necesita reconocer su condición, de que tiene que ser sincero ante Dios, de que estamos enfermos. El ser humano que no alcanza a discernir esto, hermanos, le va a pasar lo mismo que a los fariseos. Como crees que estás bien, que no necesitas esto, aquello, podríamos decir la oración, leer la Biblia. Yo estoy bien, Ezequiel, ¿para qué voy a asistir el sábado a la iglesia? Conductas de autosuficiencia. No quieren reconocer lo que dice el apóstol Pablo, que el que se acerca a Dios es necesario, dice, que crea que Él existe. O sea, vos no te podés acercar a Dios como querés. Yo no me puedo acercar a Dios, hermanos, como me parece a mí. Porque la autoridad es Él, no yo. Y yo tengo que creer la descripción antropológica que está dando la Biblia por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, nos dice que nosotros estamos enfermos. Y si nosotros decimos que no, nuestra enfermedad y nuestra ceguera espiritual permanecen. Cuando la gente se acerca a Dios, debe acercarse a Dios como Dios manda, no como una iglesia manda, no como un pastor, como la Biblia dice. La Biblia nos dice que nosotros estamos enfermos. Pero ¿saben qué es lo lindo? Que la Biblia nos habla de un médico. Les leo el texto de Jeremías. Jeremías 17:9 dice, nada más tortuoso que el corazón humano. ¿Quién lo conocerá? Si hay algo torcido, hermanos,
es el corazón, o sea, el centro de la voluntad humana. Pero dice el texto 10, yo, Jeremías 17:10, yo, el Señor, sondeo el corazón. Hago un censo de cómo estás. Hago un análisis de cómo te encuentras. Dice, y examino las entrañas para dar a cada uno según su conducta, según el fruto de sus acciones. O sea, lo que te está diciendo Dios es, mira, yo te quiero decir cómo está tu condición. Necesito entender el concepto del reavivamiento y reforma, hermanos, porque tenemos un problema. Ahora, si tú no quieres reconocerlo, tranquilo. Hay una consecuencia para la decisión. Y dice el texto, le daré a cada uno según el fruto de sus acciones. Por eso hablábamos hoy en la escuela sabática del aspecto individual de la vida cristiana, hermanos. Y hablábamos del poder, ¿no?, de la segunda bestia, que va a obligar a cada uno a vivir de cierta forma por medio de leyes. Y la decisión es privada. No hay salvación colectiva. No se le puede entregar a un hermano algo que no tiene de algo que al otro hermano le sobra. No se le puede entregar. Cada uno de nosotros o está con las 5 vírgenes fatuas o las 5 vírgenes infatuas. O estamos con las vírgenes preparadas, que están cargando sus lámparas ahora, que están consagrando su vida a Dios. O estamos con las descuidadas y que cuando despertaron se dieron cuenta que no se habían preparado. ¿Cuáles son los elementos que Dios tiene para trabajar con el reavivamiento de un ser humano muerto, espiritualmente, ¿no? Primeramente, la ley de Dios. Hoy en día hay iglesias, hermanos, que están en contra de la ley de Dios. Hay predicadores que están en contra de la ley de Dios. Y nosotros como lectores de la Biblia sabemos que el gran conflicto en el tiempo del fin va a ser en contra de la ley de Dios. Porque la ley de Dios es una bendición para el pecador. No es el problema con la ley. La ley es perfecta, el mandamiento es santo y justo, como dice el apóstol Pablo. El problema está en el pecador. El problema está en los predicadores que quieren y les gusta que las grandes multitudes que ellos conducen vayan por la desobediencia. Y no saben de que ante los ojos de Dios, toda la sangre de esa gente que se va a perder va a caer a cuenta suya. Porque la ley de Jehová es buena. Si tú descartas la ley, vas a eliminar un instrumento crucial para iniciar el proceso del reavivamiento. La Biblia dice, porque a los ojos de Dios nadie será justificado por las obras de la ley. O sea, una persona no puede decir que porque vive la ley es salva. Nosotros, hermanos, somos salvos por Jesús. Jesús es el Salvador del mundo. La ley de Dios demuestra la necesidad de Cristo. Porque dice el pasaje allí en Romanos 3:20, ya que la ley se limita a hacernos conocer el pecado. Y si tenés problemas con tus ídolos, tenés problemas con imágenes,
¿Tenés problema en menospreciar el nombre de Jehová? ¿Desconocés o descuidás la preparación del sábado? Estamos empezando a vivir en el camino del pecado, hermanos. Dice el texto, la ley solamente permite que conozcamos el pecado. Para conocer nuestra condición, para empezar el proceso de sanidad, de reavivamiento y reforma, necesitamos de la ley de Dios. Dice el apóstol Pablo, ¿diremos entonces que la ley es pecado? De ninguna manera. Pero si no fuera por la ley, yo no conocería que la codicia es pecado. Y si yo no conozco que la codicia es pecado, no tengo algo que me dice que eso es pecado, que me señala el pecado, jamás voy a ir a Jesús. Porque yo no estoy codiciando, entonces yo no necesito de Cristo. El reavivamiento, hermanos, inicia teniendo en cuenta la ley de Jehová. Y saben que cuando alguien mira la ley de Jehová, indiscutiblemente va a ir a Jesús, porque la ley de Jehová es una descripción exacta de la persona de Jesús. Jesús es la ley puesta en vivencia. Jesús es el representante activo, visible, de lo que es la ley. La ley y Cristo están en total armonía. El problema no está en la ley, sino en el pecador. En el pecador. Otro elemento del reavivamiento, ¿saben qué es? La Biblia, hermanos. Yo no sé cuánto lees la Biblia. Sinceramente, no espero que me digan ahora, eso es personal. Pero sin la Biblia no vamos a poder empezar el proceso de sanidad, de restauración interna. ¿Saben por qué? Porque la Biblia es el instrumento de Dios, es la espada de Dios que vivifica lo muerto en nosotros. Este libro, hermanos, no es un libro más. Este libro es el que da vida al pecador. Este libro es el mapa del pecador. Nosotros no podemos iniciar un día sin la Biblia. No podés. Porque va a ganar tu naturaleza de Adán. El primer Adán. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 4. Si me acompañan, Hebreos 4, 12 y 13. ¿Lo tienen? Dice el pasaje, porque la palabra de Dios es ¿qué? ¿Y qué? ¿Entendemos la palabra eficaz? Es una palabra importante. Justo ahora en el colegio estábamos debatiendo, ¿no? La palabra eficaz y eficiencia. Eficiencia es alguien que hace, mientras dura una actividad, lo hace de forma productiva. Pero eficaz es el que logra que esa eficiencia se lleve a cabo. La eficiencia es el trabajo en el proceso mientras se está haciendo la actividad. Y la eficacia, o sea, ser eficaz, es alcanzar el blanco. O sea, lo que te está diciendo el apóstol Pablo es que tenemos un instrumento que nos vivifica, que quita, que elimina, que limpia lo muerto en nosotros. Y es un libro, es un instrumento que es exitoso. Que está confirmado, está corroborado por Dios de que este libro te llevará a la victoria en tu vida espiritual. Dice el pasaje, y más cortante que cualquier espada de doble filo,
Ella penetra hasta la raíz del alma y de la mente o del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabes que cuando te sentás a leer la Biblia comienza a leerte a vos? Yo me siento a leer la Biblia y la Biblia me hace un escáner de cómo estoy yo. Y si el pecador o el lector lo permite, ese libro puede encarnarse en mi mente, en mi vida, y yo puedo vivirla. Entonces yo ahora decido, si sigo la corriente del mundo, el mundo te dice, mira, vestite así. Y yo leo en la Biblia y Dios me dice que me vista de una forma. El mundo te dice, come así. Y ahora yo leo en la Biblia y dice, hay una propuesta. La Biblia te dice, descansa en este día. Y Dios te dice, no, es este día. Entonces el pecador, el lector, empieza ahora a dejar que esa espada penetre en su corazón. E inclusive, hermanos, dice el pasaje, hasta las intenciones. Cuando vos tenés un pensamiento indebido, Ezequiel, ojo, se activa la conciencia espiritual. La Biblia empieza a conducirte en las posibles acciones que hagas. Y dice el pasaje 13, ninguna cosa creada escapa a su vista, sino que todo está desnudo y descubierto a los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. La Biblia, hermanos, la Biblia te encamina, te prepara para el proceso de ser reavivado y reformado. Nos ayuda a no ceder ante la desobediencia. Es un libro que te permite recibir un poder vivificante. Ella imparte vida. Es un manual que transforma al pecador a ser santo. De un ser malo a un ser bueno. Y la Biblia dice que ella te ayuda no solamente en lo visible, en los hechos, en las acciones y las palabras, sino también en las motivaciones y en las intenciones. Porque Dios mira lo que hay en el corazón, dice la palabra de Dios. Tercer elemento del reavivamiento, el Espíritu Santo. Hay una religión muy poderosa en esta tierra que habla de que el representante de Dios acá en esta tierra, el vicario de Cristo, es el Papa. Pero según mi Biblia, dice que el representante de Dios es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, está a nuestra disposición para ayudarnos, para enseñarnos, para orientarnos, para conducirte al arrepentimiento. Él nos ayuda, dice Romanos 8, en nuestras oraciones, porque nosotros no sabemos cómo orar y el Espíritu Santo acomoda, santifica esa oración y la lleva al trono de la gracia. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos al Espíritu Santo porque Jesús rogó al Padre. La familia de Dios vio necesaria la presencia del Espíritu Santo acá. Jesús le dijo a los apóstoles, es necesario que yo me vaya para que Él venga. Y saben los resultados del trabajo del Espíritu Santo, Gálatas 5. Cuando el Espíritu Santo llega a la vida muerta del pecador, dice que empieza a surgir la paz.
Hoy leíamos en Apocalipsis 14 que los que siguen a la bestia no tienen paz ni día ni noche. Empieza a surgir el amor. ¿Por qué el amor humano se rompe? Porque necesitamos al Espíritu Santo. Y la última parte del reavivamiento es el Señor Jesús, hermanos. Jesús. Jesús no es un personaje meramente histórico. No es un nombre cliché, o sea, una idea repetida, sin sentido. Según la Biblia, Jesús es real. Jesús no está en este planeta porque está actuando en mi favor en el reino de los cielos. Pero para conocer a Jesús tenés que entablar una relación con Él. Tenés que ir en el auto, en la moto, caminando, en tu trabajo, hablando con Jesús. Tenés que agarrar los evangelios y saber cómo Jesús trató a los enfermos, cómo trató a las mujeres, cómo trató a los ancianos, cómo trató a sus pares. ¿Qué te enseña Jesús de Dios? Sin Jesús, hermanos, no hay reavivamiento y reforma. Sin mí, nada pueden hacer. Por eso Cristo dijo, yo conozco a mis ovejas y ellas escuchan mi voz y me siguen, me obedecen. Necesitamos, para desarrollar un cambio en nuestra voluntad, tener a Cristo en la vida. Si no, el reavivamiento y la reforma no se podrá dar. Jesús es real. Si no lo alcanzamos a discernir en nuestra vida, algo está pasando en nuestra comunión con Él. El apóstol Pablo dice que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Puesto los ojos en Él. No mires al hermano, mira al Cordero inmolado en la cruz. Y deja que Él transforme tus cualidades. Entrégale tu dinero, tu trabajo, todo lo que eres. Y Él va a transformar tu existencia. Una cita para cerrar. Una cita del doctor Ángel Manuel Rodríguez. Dice así. Debemos colocar intencionalmente al Cordero. Tenés que dejarlo. Tenés que hacerlo de forma consciente. Dice, debemos colocar intencionalmente al Cordero que fue inmolado en el centro mismo de nuestras doctrinas. Cuando a mí me tocó enseñar estudios bíblicos, a mí me pasaba, ¿no?, que no incluía a Jesús. Si alguien por ahí está aprendiendo a dar estudios bíblicos, trata de buscar a Jesús en el estudio bíblico. Trata de encontrar a Cristo en la doctrina adventista. Dice, en nuestras doctrinas y misión, y en el corazón de cada sermón que predicamos, cada artículo que escribimos, cada oración que elevamos, cada canción que entonamos, cada estudio bíblico que damos y en todo lo que hacemos, que el amor revelado por el Cordero en la cruz transforme la manera de tratarnos entre nosotros y nos impulse también a cuidar al mundo. Cristo, el Cordero que te va a encaminar, que te va a acompañar y que tenés gracias a Él garantizada la presencia del Espíritu Santo. Nosotros, hermanos, estamos en una lucha. La vida cristiana es para valientes. Si querés ser reavivado y reformado en tu vida, tenés que pelear. No hay otra forma. Ojalá que se cumpla en nosotros lo que dice el profeta Oseas. Esforcémonos
por conocer a Jehová. Esfuérzate por dedicar tu vida a Dios. Ser cristiano no es seguir lo que la corriente del mundo dice. Ser cristiano es ser conocedor de Jesús, es decidir, es elegir cada día por Jesús. Yo deseo de corazón que pensemos en esto, que pensemos en lo que hemos hablado en esta mañana, que el Señor bendiga tu vida, que puedas ser transformado, que puedas desarrollar un estilo de vida, hábitos de la cultura celestial, que seas un embajador de Cristo en estos tiempos tan difíciles. Que Dios les bendiga ricamente. Amén.